Las mujeres de Chihuahua también. Bueno, pues vamos a orar. Vamos ¿sí? a orar. En lo que llegan, ¿verdad, Padre, Señor? Te damos gracias por esta tarde. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, por la libertad que tenemos de recibir la palabra de Dios. Espíritu Santo, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, ¿sí? Para que seamos esa tierra fértil donde viene tu palabra a ser sembrada y que dé fruto en nuestras vidas. Espíritu Santo, te invitamos a que tomes control de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a leer todo el capítulo 14 de Mateo. Y le comentaba yo a Terry, le digo, ay, es que a mí me encanta cómo puedes ir viendo los tiempos, ¿sí? Entonces, los tiempos que estamos viviendo actualmente y los tiempos, valga la redundancia, ¿verdad? De aquellos tiempos. Entonces, vamos a ver ahora algo pues, muy triste, pero que fue real, pero que también nos enseña el poder de Dios en todo nuestro diario caminar. Vamos a hablar en los primeros versículos del 1 al 12 de Juan el Bautista. Quizá ustedes no se acuerden, pero les voy a dar una pequeña remembranza, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista fue el que preparó el camino para antes de la venida de Jesús? Y Juan el Bautista es 6 meses mayor, fue 6 meses mayor que Jesús, pero fue el encargado de preparar el camino, ¿verdad? Y ha sido ahora sí que algo que él le decía a toda la gente en aquellos tiempos, que tuvieran frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? O sea, invitaba al arrepentimiento y siempre decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vamos a conocer ahora algo muy triste, pero que fue verdad, pero también, ¿verdad? Vamos a ver la palabra de esperanza que se nos da. Yo quiero que, a ver, Chelita, si me lees en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Sí. Sí, aquí está. A ver, Chelita. La muerte de Juan Bautista. 14. No. Sí, del 1 al 12. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Y fueron a dar la noticia a Jesús. Fíjense, aquí podemos... Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjense, por eso les decía, es una historia triste, pero si leemos desde el primer versículo, dice, habla de Herodes, y luego él sabía de los milagros que estaba haciendo Juan, porque Juan fue un hombre de Dios, ¿verdad?
y lo que primero hizo Herodes es mandarlo poner en la cárcel, así como dice aquí, ¿verdad? Lo tenía ahora sí que casi yo creo que como en un calabozo. encadenado. Pero sí, pero fíjense una cosa, dice Herodes, para que nos ubiquemos bien, ¿eh? Herodes había seducido a Herodías, su sobrina y esposa de su hermano Felipe. Luego la persuadió de divorciarse de su esposo y casarse con él. Este impresionante relato de la muerte de Juan, incluyendo el cobarde papel de Herodes, explica la reacción paranoica de esta cuando se le informó de la fama de Jesús. O sea, otra vez él perseguía a Jesús y persiguió a Juan, ¿verdad? Pero fíjense, lo más bonito de esto es que Herodes, fíjense, vamos a leer el capítulo 2 de Mateo, ¿sí? Yo quisiera que aquí mismo en este evangelio, sí, pero vamos a leer en el capítulo 2 de Mateo, de este mismo evangelio, sí, vamos a leer tres versículos del capítulo 2 y ahorita les voy a explicar. ¿Me lo lee, Chelita? Sí. ¿De qué versículo? Del 1 al 3. Aquí mismo, Mateo, sí. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley del pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Okay. Ellos le contestaron. Sí. A ver, sigue el de Shelita. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Ok. Fíjense, podemos ver, imagínense, Herodes, desde el capítulo 2 de Mateo, mandó perseguir a Jesús. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, imagínense, ya hablando en el capítulo 14, Juan el Bautista ya estaba grande, Jesús ya andaba predicando, o sea, por eso yo les decía, hay mucha similitud a lo que se está viviendo actualmente, por ejemplo, algunos gobiernos que están posesionados de las naciones, ¿verdad? No voy a mencionar a ninguno, pero todos ustedes saben, ¿verdad? Que hay presidentes, ¿verdad? Que tienen hasta 18 y 20 años. Y aquí podemos ver que hace más de 2022 años, sí, porque estamos hablando de que ya crecieron Jesús y Juan. En aquel tiempo, Herodes mandó matar a todos los niños porque había nacido Jesús. Y ahora mandó matar a Juan el Bautista, ya estaban grandes, estamos hablando de más de 30 años, y el rey Herodes todavía estaba allí gobernando, o sea, más de 30 años. Por eso yo les decía, es muy interesante ver que actualmente estamos viviendo, podemos decir que no lo mismo, ¿verdad? Pero hay similitud. ¿Por qué? Porque Herodes tenía más de 30 años por así que en el gobierno, y actualmente hay muchos presidentes que tienen 18 y 20 años, ¿verdad? No voy a mencionar ninguno, ¿verdad? En el gobierno. Pero en ambos casos, fíjese, él trató de matar a Jesús en aquel tiempo cuando nació. Ahora, ¿sí? Para complacer a su sobrina, ¿sí?
mandó matar, bueno, pues lo mandó matar porque la sobrina le pidió, ¿verdad? Le pidió que quería la cabeza de Juan el Bautista. Pero ¿saben por qué quería la cabeza de Juan el Bautista la sobrina? Porque estaban viviendo, como quien dice, en adulterio, ¿verdad? Pero como era ahora sí que el patriarca de aquellos tiempos, pues él tuvo que complacerla. Pero aquí Juan el Bautista, aquí en el capítulo, sí, en el versículo 2, dice, en el 2, este Juan el Bautista ha resucitado, por eso actúan en él. Y luego dice, Herodes quería matarle porque tenía al pueblo, o sea, Juan el Bautista le dijo a Herodes, lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Por lo que les acabo de leer ahorita, ¿verdad? Que era sobrina de él, pero él, pues ahora sí que le gustó, ¿verdad? Y que dijo, sepárate de tu esposo y vente a casar conmigo. Y Juan el Bautista le dijo, lo que estás haciendo está mal, y por eso lo mandó a encarcelar. Pero luego la sobrina y la mamá, o sea, ella aconsejada por la mamá, ¿verdad? Ya que él le dijo, bailas muy bonito, ¿qué quieres? Cualquier cosa que tú quieras te la voy a conceder, pero no pensaba que esta niña era una mujer malvada y la mamá querían la cabeza de Juan el Bautista y ese le complació. Entonces, la maldad siempre ha existido, pero la esperanza en Cristo también siempre ha existido. ¿Sí? Entonces, en los siguientes versículos vamos a ir viendo otras historias, pero aquí para que ustedes sepan cómo desde muchos años atrás estaba gobernando Herodes. A Jesús, obviamente, se acuerdan que nunca le pudo hacer nada, mandó matar a otros niños, pero a Jesús nunca le hizo nada. Y a Juan el Bautista, pues como ya lo tenía en la cárcel porque le estaba diciendo que él estaba mal, pues sí, ¿verdad? Complació a la sobrina. Pero fíjense qué tremendo, ¿verdad? Juan el Bautista fue el que anunció la venida de Jesús, ¿sí? Y esta fue la manera en que él murió. Él está en la presencia de Dios por persecución, por los milagros, así como como dice el versículo 2, por andar resucitando muertos, ¿sí? Y porque actúan en él los poderes que Jesús le había heredado, o sea, le andaba predicando las buenas nuevas, predicando frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, yo quiero que vayamos a leer la segunda epístola de Timoteo para que sepamos también, ¿sí?, cómo murió Pablo y cómo en medio de que Pablo también, o sea, hay mucha similitud entre ambos personajes de la Biblia, ¿sí? Porque Pablo fue encarcelado muchas veces, Juan fue encarcelado y Pablo también murió decapitado, pero él sabía por qué, porque el emperador Nerón en aquellos tiempos le mandó decir que dejara de predicar a Cristo y él dijo, no voy a dejar de predicarlo. Y él le dijo, entonces te voy a mandar decapitar. Y Pablo dijo, no importa, pero yo no voy a dejar de predicar a Jesucristo. Vamos a ver en segunda de Timoteo, a ver si lo tienes por ahí, Teresa. Segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 6 al 8. Sí, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Sí, cómo estos hombres nunca dejaron de predicar la palabra y fueron valientes hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me lees, por favor? Sí. Sí, del 6 al 8. Dice, en cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate,
He terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda la vida santa con la que me premiará aquel día el Señor, pues justo. Y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Palabra de Dios. Fíjense qué hermoso. Dice, él ya sabía, ¿verdad? Que ahora sí que de un momento a otro él iba a ser decapitado también, pero nunca dejó de predicar el evangelio, sino todo lo contrario, le encomendó a Timoteo, siempre le estaba haciendo recomendaciones y decía que era su hijo muy amado. ¿Por qué? Porque siempre le estaba, como les digo, haciendo recomendaciones para que siguiera Timoteo predicando la palabra de Dios. Y aquí dice algo muy interesante también, que yo quiero que a ustedes les anime para tener una esperanza. Dijo Pablo, me espera la corona de la vida. Yo siempre les he dicho a ustedes, ¿verdad? Que el conocer la palabra es como una carrera, la carrera de la vida, porque nunca vamos a dejar de aprender hasta el día en que el Señor nos llame. Pero Dios es tan hermoso, ¿verdad? Que nos da premios, galardones, corona de la vida. O sea, Pablo ya sabía, a mí me espera la corona de la vida. Sí, ya estoy a punto de, como quien dice, de irme. Y dice, he acabado la carrera, o sea, porque él ya sabía que de un momento a otro lo iban a decapitar. Y un punto muy importante, dice, he guardado la fe. Entonces nosotros, en medio de las diferentes circunstancias de la vida, nunca debemos de perder la fe. Nunca en medio, aún Pablo nunca perdió la fe, sabía que lo iban a matar, que iba a morir, imagínense, decapitado, ¿sí? Pero nunca dejó de predicar a Cristo. Juan el Bautista nunca dejó de predicar, él predicaba en la cárcel también, ¿verdad? Hasta el último momento de su vida, él predicó en la cárcel. Ahora, como yo les decía, el punto importante que yo quise que hoy supiéramos es que Herodes, quién sabe, duró más de 30 años como patriarca allí en Israel. Y por eso siempre andaba, como quien dice, persiguiendo a los que traían las buenas nuevas del reino de los cielos. Siempre. Entonces, yo les quiero decir, nunca vamos a renegar de Jesucristo y vamos a procurar siempre tener fe en medio de las diferentes circunstancias. Vamos a seguir leyendo aquí mismo en el Evangelio de Mateo del 13 al 21 y podemos ver un milagro que todo el mundo conocemos, pero que sin embargo aquí vemos cómo Jesús tuvo compasión de ellos. Ahorita hablando con Chelita, ¿verdad? Les decía, tú tienes el espíritu de compasión hacia esa persona. Lo tienes por ahí, Tere, que me leas del 13 al 21, aquí mismo. Ya llegó Tania, Lulú, Leslie y Tere también. Tere Ursúa. Tere, sí, también ya está. Ok, hola a todas. Lulú, ¿cómo estás? Hermana. Hermanas, Tania, aquí estoy. Hola. No más que estabas hablando, por eso nomás Teresita me vio y la saludé así, pero okay. de que empezaste la oración estoy aquí. Ok, bienvenida. Un abrazo para todas y qué gusto verlas. Sí, igualmente. Tania ya llegó también. Estoy, Martita. Okay. A ver, ¿cómo estás, Tania? ¿Cómo te fue en Bolivia? Aquí corriendo, es que no sabía ni dónde había dejado los cables de la computadora. No me podía conectar hasta que, ni modo, en el teléfono las veo bien chiquitas. Pero sí Pero nos ves, no importa, lo más importante. Leslie, ¿cómo estás? Bueno, Leslie, espero que esté bien.
Hola, Ok. Martita, perdón. Hola, Es que está... Leslie. ¿Ya estás Hola. ahorrando un peso diario para venir al encuentro, verdad? Yo espero que sí. Eso espero, Martita. Un peso, por eso te digo, un peso diario, ¿no? Ya, algo es algo. Ok, Sí. vamos a leer del 13 al 21. Vamos a ver una historia también maravillosa de la multiplicación de los panes. ¿Quién me lo lee por ahí, Tere? ¿Me quieres leer? Tere, San Mateo no, déjame 13. leerlo yo. A ver, Lulu, léelo. Primera multiplicación de los panes. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y Espérense, déjenme les digo por qué encontrarse, se retiró Jesús. Porque, sí, para evitar un conflicto prematuro con Herodes. Porque imagínense cómo se ha de haber sentido Jesús después de que le dijeron, ¿sabes qué? Juan fue decapitado y Juan pues era, ahora sí que el precursor, era el que anunció las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Como dice aquí, se apartó, pero se retiró para evitar un conflicto con Herodes. Por eso se retiró, ¿verdad? No, porque yo creo que ha de haber estado muy triste, pero pues no quiso ahora sí que entrar en conflicto porque pues ya el daño estaba hecho, no podía hacer nada, no podía regresar la cabeza de Juan el Bautista a su cuerpo, sino que como dice aquí, como lo leímos, los discípulos lo sepultaron. Ok, ahora sí, Lulu, síguele del 15 al 20. cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Hasta el 15. El 21. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Imagínense nada más el milagro, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento los panes se multiplicaron? Se multiplicaron en el momento que Jesús les dijo que se recuesten en el pasto y tráiganme eso, ¿sí? Y levantó los ojos al cielo. Y déjenme les digo que también en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando el pueblo salió de Egipto, que atravesaron el Mar Rojo, esto viene en Génesis, también Moisés le dijo a Dios, bueno, dijo, ¿cómo voy a alimentar a toda esta gente? Y él le dijo, el maná va a caer del cielo. Entonces también aquí hay similitud entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí dice Jesús, dice que Jesús levantando los ojos al cielo, imagínense, ha de haber levantado los ojos al cielo y de 5 panes, ¿verdad? Y 2 peces, se hizo Dios hizo la multiplicación. Aquí podemos ver lo poderoso y lo grande que es Dios y los milagros que nos puede hacer, aunque nosotros no lo creamos. Entonces, aquí Jesús dice, tuvo compasión de ellos. Ahora yo quiero preguntarles, ¿verdad? Cada una de ustedes, ¿qué tan compasivas somos? ¿Sí?
Y estábamos platicando y yo quiero que Chelita aquí nos diga, ¿verdad? Porque es un testimonio de compasión, ¿sí? Claro que nosotros, pues, no podríamos hacer un milagro de la multiplicación de los panes, pero sí podemos compartir nuestros alimentos con la gente necesitada. Yo quisiera que Chelita nos diga cómo es que nació en su corazón el hecho de que ella, a ver, Chelita, platícanos, no quiero adelantarme. Ahí está, Chelita. Sí. A ver, platícanos. Otra vez, Chelita. Ahí está. Ya. Es que tengo una vecinita aquí que fue maestra de la Pereira muchos años y ella enseñó a leer a mis hijos de primer año, a 2 de mis hijos. Y la vi muy solita y empecé hace un año a llevarle de comer porque pues sí tiene una sobrina y una hermana, pero nada más la visitan de vez en cuando, le traen despensita o dinero o así. Pero ella hacía sus alimentos, entonces todavía se puede mover, va a cumplir 90 años, pero con dificultad, pero todavía abre la puerta, va de su recámara a la cocina y me espera a la 1:30 todos los días en la cocina, porque sabe que yo le llevo su alimento a mediodía. Y mientras Dios me dé licencia y pues la voy a seguir ayudando porque es una persona que necesita de alguien que la visite, platique un ratito con ella. Sobre Sí. todo hoy porque como está sola, a ver cómo amaneció, porque Ajá. pues sabrá Dios, ¿verdad? Como ya está tan grande. Chelita, y que no se casó, que no tuvo hijos. Nunca se casó, no tiene hijos, tiene sobrinos, pero así que estén todos los días aquí conmigo. Pero fíjate, todavía se mueve, o sea, platica, va de la cocina a la recámara, a la cocina, ve tele, ve las noticias. Chelita, dígales cuando llega con el plato de comida, con qué alegría la recibe. Ay, ¿y ahora qué me trajo? Ay, qué rico me trajo. Me da un gusto. Ay, eso me satisface mucho porque pues, le doy un gusto a ella. Es que yo le decía a Chelita, digo, es que la comida de mediodía recién hechecita. Calientita. Y luego, sí, ella misma me dice, ya coma porque está caliente. Ella me dice, ya coma porque está caliente. Porque así le digo, ya le como porque está caliente. Sí, pues es que ese es un espíritu de compasión. Y yo quise que Chelita nos dijera, porque yo creo que siempre podemos conocer personas que necesiten, yo no digo que una persona de 90 años, pero que necesiten, ¿verdad? De que les llevemos, como quien dice, un taco hecho en casa, una comidita, vaya, hasta una sopa, así como a veces dices, una sopa aguada, pero recién hechecita. Sabe muy bien, sobre todo a la gente que o no puede hacer o no tiene, sí. Y esto nos puede llevar como ejemplo de Jesús, porque Jesús tuvo compasión de todos esas personas que empezaron a seguirlo, porque después de que él recibió la noticia de Juan el Bautista, dice aquí en la Biblia que él se apartó solo, sí, ha de haber estado triste, ¿verdad? No dice en la Biblia, eso lo digo yo, pero se ha de haber estado, sin embargo, la multitud lo siguió, y lo siguió, y lo siguió, y no se iban, porque querían estar con él, querían acompañarlo, como quien dice, en ese dolor de que decapitaron a Juan el Bautista, la multitud quería acompañarlo, y ¿saben qué? Por eso los discípulos le dijeron, pues es mucha la gente, ya tenemos que despacharla a sus casas para que coman o para que vayan a ver qué comen. Y Jesús les dijo, no. O sea, ya vimos las órdenes que él dio. Entonces, esto que nos puede enseñar a nosotros, siempre ser compasivas.
Y si encontramos una persona con necesidad y podemos darle, ¿verdad? Un plato de sopa, vamos a dárselo. Vamos a ser compasivas como lo fue Jesús. Y Marta, saben que es una gran satisfacción. ¿Cómo regresas tú, Chelita, después de que le das de comer a esa persona? Es un gozo que nada te lo da. No tiene precio, ¿verdad, Chelita? No micrófono, tiene precio. Chelita, micrófono. Y siempre Dios nos ayuda con el alimento y siempre alcanza. Siempre alcanza Exactamente. y hasta sobra. Entonces, pues siempre tiene uno que pues, ayudar si puede uno, ¿verdad? Y se viene uno muy contenta porque ve a la persona con esa sonrisa de que va a comer a gusto, de que va a estar Exactamente. contento. Regresas con una satisfacción que ningún tesoro del mundo te da. Marta, Con una paz de haber cumplido, ¿sí? Con el prójimo, porque eso se llama amor al prójimo, ¿sí? No nada más tratar bien a la persona, no nada más, ¿verdad? Compartirle la palabra. ¿Y por qué les digo esto? Cuando nosotros íbamos a la cárcel, siempre les llevábamos desayuno y le llevábamos pues bastante bien, ¿verdad? Ellas disfrutaban mucho las tortas que nosotros les hacíamos, ¿sí? Cuando íbamos al albergue con los enfermos de cáncer, hasta nos pedían doble porción de tortas que les llevábamos y las guardaban para mediodía. O sea, es una satisfacción el dar y el dar comida, ¿verdad? Y a mí alguien me decía, bueno, si puedes llevar la palabra de Dios, es correcto, pero si la gente tiene hambre, a lo mejor no te va a poder escuchar igual que si tú llegas y le das un café o le das un refresco y le das 2 tortas y le das 2 burritos, te van a poner más atención cuando tú le digas, y Dios te ama, sí. Tú puedes decirle, podemos decirle a todas las personas, Dios nos ama, pero cuando la gente tiene hambre, tiene el estómago vacío, es muy difícil que nos crean. Pero sin embargo, si nosotros vamos a decirle, ¿sabes qué? Dios te ama y te traigo esta sopita que yo hice con mucho amor para ti. No necesitamos tener mucho dinero, necesitamos voluntad para hacer las cosas y bendecir a las personas, sobre todo con necesidad. Se me hizo muy bonito ese testimonio de Chelita y nos debe de invitar para ser mujeres compasivas, así como lo fue Jesús en la multiplicación de los panes, ¿no? O sea, fue un espíritu de compasión. ¿Por qué? Porque esa gente estaba acompañándolo, esa gente estaba con él y lo seguían siempre. Dice en la Biblia que las multitudes lo seguían. ¿Y por qué creen ustedes que lo seguían? Porque hacía milagros, porque hacía sanidades. Y también ahora lo podemos ver en lo físico. Multiplicó los panes y dice que eran 5,000 más las mujeres, más los niños y sobró todavía. Así como acaba de decir Chelita, ella hace para ella y para su esposo y para la señora y aún a veces le sobra. ¿Por qué le sobra? Porque Dios multiplica. Entonces la enseñanza es, tenemos que ser mujeres compasivas y a partir de ahora buscar personas con necesidad y llevarles de veras, aunque sea un refresco, aunque sea una torta, ¿sí? Pero ser constantes, no nada más decir. Y les aseguro que hay mucha gente con necesidad y que para nosotros no es mucho hacer un burrito o una torta o una sopita, pero para ellos significa casi parte de su vida. ¿Verdad? Bueno, vamos a Yo te interrumpo tantito, hermana, porque en compasión tú pones el ejemplo, porque es muy compasiva con tu hermano el más necesitado.
Marta es una de las que más coopera con nuestro hermano, el más necesitado, y siempre está pendiente de su médico, de los medicamentos, y tiene 5 meses sin pensión y sin sueldo y sin nada. Y Martita firme allí al pie del cañón para ayudar al hermano. Ay, qué bello, qué bello. O sea, tienes ¿verdad? en la escalera mucho adelanto para llegar al cielo, Martita. No, yo no lo hago por eso, sino que simplemente, pues, o sea, yo no me siento a gusto comiéndome un pedacito de carne y sabiendo que él no iba a tener ni para sopa ni para frijoles, ¿verdad? Entonces, pues, lo hago por amor al prójimo y por amor a mi hermano y por cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Digo, a mí me daba pena decir, ¿verdad? Pero bueno, pues, Lulu sabe. Pero Dios recompensa. Fíjate que el otro día yo estaba aquí, pues ya para cenar, y me habla la vecina de enfrente. Hay gente que es muy compasiva y me dice, Chelita, ¿ya cenó? Digo, no, aquí estoy viendo la tele. Ya se durmió su esposo, ya se duerme temprano. Dice, no cene, le voy a llevar una orden de taquitos que voy a ir a comprar para que cene. Ah, bueno, aquí espero. Y me trajo unos tacos tan sabrosos que los hacen aquí en las Magdalenas. Ajá. 6 flautas y luego bañados con salsa de tomate, con cueritos, con repollo. No, hombre, no deje nada del plato. Nomás antojas, Chelita. Y te digo que hay gente muy compasiva que sin saber tú, pues yo estaba aquí viendo la tele y de repente me traen mi buena cena. Pues qué bueno, mira, es que Dios no se queda con nada, Él recompensa y todo lo que uno haga, Dios se encarga de pagártelo, ¿verdad? Dice en la Biblia, luego vemos ese estudio, ¿verdad? Habla de ayudar al pobre y dice que cuando nosotros ayudamos y somos compasivas, no estamos ayudando al prójimo, estamos haciéndolo como si lo hiciéramos para Dios. Estamos así tan sencillo, ¿verdad? Y hay un pasaje también en la Biblia que dice, ¿verdad? Cuando le preguntaban que quién tenía el reino, quién iba a tener el reino de los cielos, y él dijo, ¿verdad? Él dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve necesidad de ropa y me vestiste. Eso lo dijo Jesús en uno de los pasajes, no es que ahorita no me acuerdo, pero viene en la Biblia, o sea, quiere decir, ¿verdad? Que si nosotros hacemos las cosas, vamos haciéndolas como para Dios, y Dios Oye, no se queda con nada, ¿sí? Martita, Sí. Uh-huh. Sí. la verdad es que sí tienes un chorro de razón. A mí me ha tocado, o sea, bueno, últimamente la verdad se me ha presentado más poder ayudar como con palabras y orando por personas o amigos o conocidos o así, gente que así, ¿no? Y lo más bonito es que, por ejemplo, hoy recibí un mensaje de una chica con la que estuve platicando el viernes y me gustó mucho porque me dijo, desde que platiqué contigo el viernes ya pude dormir. Entonces fue como súper bonito eso. Y bueno, por ejemplo, en cuestión de lo que mencionas de ayudar al prójimo con comida en la calle, la verdad es que acá pues bueno, yo creo que en todas las ciudades se da mucho de que te encuentres indigentes que te piden dinero, te piden comida o así. Y ayer justamente estábamos comentando, y una chica nos platicó que ella trabajando en protección civil, llega una indigente y le empieza a pedir ayuda, ¿verdad? Entonces ella le dijo, sí, claro que sí. Entonces le hablan a DIF, le hablan a muchas instituciones. Cuando llega como los de la institución,
se la quieren llevar pues a un refugio, ¿no? Para darle ahí comida, darle todo. Y no quiso, porque se soltó diciendo que no, que ella quería dinero. O sea, y han sido otros casos donde, o sea, tú les ofreces a la gente, le dices, bueno, te compro algo de comer y no quieren, Martita, y eso es como que dices tú, híjole, pues, ¿qué onda ahí, verdad? O sea, uno les quiere ayudar bien con lo que crees que es necesario para lo que están pidiendo, que es para comer, y no quieren la comida, quieren dinero. Lo que Pues pasa ahí es sí que te sacas de onda. no, es que allí nosotros tenemos que ser sabias, ¿sí? O sea, no digo que no demos dinero. Estamos hablando vaya, de la comida, ¿sí? Y hay gente, o sea, hay gente que, como tú acabas de mencionar, quiere dinero. No, yo no le voy a dar dinero, ¿sí? O por ejemplo, en el caso de Chelita, que la señora está sola, sí podemos, allí podemos dar comida, pero dinero no. O sea, son situaciones muy diferentes, porque cuando la gente quiere dinero, pues lo quiere para darle un mal fin, ¿sí? Pero sin embargo, ¿verdad? Si nos encontramos con una persona que, como el caso de Chelita, ¿verdad? Esa vecina que vive sola, que tiene necesidad, que a veces no pueden cocinar, vamos viendo, pero hay muchísimos casos, o sea, pero el caso que tú mencionas, pues claro que no se le va a dar dinero, porque eso es incrementar el vicio o el mal uso del dinero, absolutamente, o sea, nada de dinero. De hecho, Jesús, yo les acabo de mencionar, cuando Jesús dijo, ¿verdad? Que quienes iban a tener el reino de los cielos. Él dijo, cuando estuve preso me visitaste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, ¿sí? Cuando tuve necesidad de vestido me diste. O sea, Jesús nunca habla de dar dinero, él habla de ser compasivas, él habla de suplir, como quien dice, ciertas necesidades, ciertas, no todas, necesidades de quién, de una persona, por ejemplo, ¿verdad? Que necesita, por decir, ¿verdad? Una ropa o que necesita a lo mejor agua o un refresco, ¿sí? O una torta o algo. Pero eso solamente el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿sí? No, pero no con dinero. Jesús nunca habla de que demos dinero. Él habla de lo que yo les acabo de decir. Entonces, claro que nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, ¿verdad? Que hasta van a rechazar la ayuda que nosotros les demos, pero como dice en la Biblia, si vas con una persona y no te recibe, bueno, límpiate el polvo y ve con la que sigue. Así, tan sencillo como eso, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar leyendo en el mismo Mateo 14 del 22 al 23. ¿Lo tienes por ahí, Leslie? ¿O Tania? Cualquiera de las dos. ¿Quién lo encuentra primero? Yo, si quieren, del 22 al 23, ¿verdad? A ver. Sí, del 22 al 33. 22 al 33. Ahí voy. Es el que empieza. Jesús camina sobre las aguas. Sí. Jesús camina. Ay, Sí. Jesús camina sobre las aguas, exactamente. 19. Ay, entonces no lo encuentro. Ay, espérenme. Ya lo tengo yo aquí. Sí, ya, inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar. Al caer la noche, estaba ahí solo. Entre tanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba viento en contra. De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar.
Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y llenos de miedo comenzaron a gritar. Jesús les dijo al instante: «Ánimo, no teman, soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminaba sobre el agua para llegar a Jesús, pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Sálvame, Señor». Al instante Jesús extendió la mano diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste?». Cuando subieron a la barca, cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron delante de él, diciéndole: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Una vez terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret. Al Sí. reconocerlo, la gente del lugar divulgó la noticia por toda la región. Le trajeron todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar solamente el fleco de su capa. Todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Ok, fíjense qué hermoso aquí. Dice que Jesús otra vez se fue, despidió a la multitud y se fue a orar solo. Y les dijo a los discípulos: vayan en la barca, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿sí?, que a veces nosotros nos queremos hundir porque las circunstancias son adversas, ¿sí? O sea, Jesús le dijo a Pedro: ven, camina sobre las aguas. Y pues en lo humano, yo creo que ahorita nadie podemos caminar sobre las aguas. Sí, así como estaban ellos en medio del mar estaban, y empezó el mar a mover la barca por todos lados, y entonces apareció Jesús, ¿verdad? Y le dijo a Pedro: ven, pero Pedro se dejó llevar por las circunstancias, porque él no estaba viendo así directamente a Jesús, sino que veía que el mar estaba así como a veces decimos embravecido, ¿sí? Y se empezó a hundir y le dijo a Jesús: sálvame. Entonces, así nosotros cuando tengamos muchos problemas, cuando veamos que nos estamos hundiendo, ¿sí?, hay que aumentar nuestra fe y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús, verdad? Ten ánimo, así le dijo, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, esto nos lleva a que nosotros vivimos en circunstancias muy difíciles. Cada una de ustedes y yo tenemos una diferente situación, un diferente problema, una circunstancia que a veces sentimos que nos estamos ahogando, así como Pedro sintió que se estaba ahogando, y por eso le dijo: sálvame. Y que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros no tenemos que dudar del poder de Dios. Nosotros no tenemos que dudar, aunque veamos lo contrario, así como dice la palabra de la fe, ¿verdad?, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque veamos lo contrario, nosotros tenemos que tener fe, esperar en Dios y confiar en Dios, sí, pero nunca dudar. Y aquí termina diciendo algo muy interesante, ¿verdad?, que todos tocan el manto de Jesús. Qué privilegiados fueron todos ellos, ¿sí? Los enfermos, ¿sí? Los que fueron a tocar, nada más. No querían que Jesús ni que orara ni nada, solamente pedían: déjame tocar el manto de Jesús y yo voy a ser sano. Tenían fe y fueron sanados. Por eso dice aquí: y todos los que le tocaron, termina diciendo, quedaron, ¿qué?, sanos. Todos los que le tocaron. Ahora, yo quiero preguntarles en esta noche, Padre, en esta noche,
cómo andamos de nuestra fe. Nosotros tenemos que poner así directamente, ¿sí? Y ejercitarnos en nuestra fe, cultivar nuestra fe, porque a veces las circunstancias nos llevan a querer, ¿sí? Ahogarnos, a querer desesperarnos en las 1000 situaciones que estamos viviendo, pero nosotros tenemos que confiar totalmente en Jesús como autor y consumador de la fe, como el creador, como el hacedor de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que aumentes nuestra fe. Padre, que cada día busquemos tu rostro, que cada día nuestra prioridad sea cultivar nuestra fe, que si sentimos que a veces desmayamos, que a veces no podemos, tú nos levantes con el poder del Espíritu Santo, que a veces sentimos que nos estamos ahogando. Padre, que todos los días anhelemos tan solo tocar el manto de Jesús para que nuestras vidas sean sanadas y renovadas y que sean un testimonio para las demás personas, con la compasión, con el amor de Dios, con todo lo que tú nos das, con tus promesas y tus bendiciones. Espíritu Santo, paséate en cada hogar aquí representado. Gracias por todas las mujeres que se pudieron conectar. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que aumente nuestra fe, para que pongamos los ojos en Jesús y que en medio de las diferentes circunstancias a veces adversas nosotros podamos decir con toda seguridad, tenemos fe en Jesús. Gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, Tere, gracias, Tania, gracias, Lulú, gracias, Leslie. ¿Quién más se conectó? Celita,